Maté a mi hermana con una sola firma. No con veneno ni con un cuchillo oxidado en la oscuridad de la noche, sino con la tinta negra de un testamento que nadie vio venir. En ese momento, mientras el notario sellaba el documento bajo la luz mortecina de su oficina en Sevilla, sentí el primer latido de una venganza que había fermentado en mis venas durante años, como el vino agrio de las bodegas familiares que tanto odiábamos. Era el verano de 2018, y el calor de Andalucía se pegaba a la piel como una promesa rota. Mi abuela, doña Carmen, había muerto 3 semanas antes, llevándose consigo los secretos de una vida tejida con hilos de orgullo y resentimiento. Su casa, esa finca destartalada en las afueras de Córdoba con sus olivares secos y su patio empedrado donde jugábamos de niños, era lo único que quedaba de un linaje que se desmoronaba como las paredes agrietadas por el tiempo. El testamento la dejaba a mí. A pesar de todo, a pesar de las súplicas de mi hermana Elena, de las lágrimas de mi madre, de los silencios acusadores de mi padre. Para ti, mi niño rebelde, había escrito en una nota arrugada que el abogado me entregó con manos temblorosas. Porque tú entiendes el peso de las traiciones. Pero ellos no lo entendieron. Elena, mi hermana mayor, con su sonrisa de porcelana y sus uñas perfectamente manicureadas, irrumpió en la lectura como un torbellino de reproches. Es injusto. Mamá, abuela siempre nos dijo que era para la familia, para los niños, gritó, señalándome con un dedo acusador que olía a perfume caro y a hipocresía. Mi madre, con los ojos hinchados por el duelo fingido, asintió en silencio, mientras mi padre, el eterno mediador, murmuraba algo sobre hablarlo en privado. Hablamos, sí. En el salón de la casa familiar en Madrid, donde el aire acondicionado zumbaba como un enjambre de abejas enfurecidas. Elena exigió que cediera. Tienes tu vida en la ciudad, Javier. Yo tengo 2 hijos. Una hipoteca que nos ahoga. La casa es para nosotros. Firma. Y acabemos con esto. No firmé. En cambio, esa noche, solo en mi apartamento de Chamberí, saqué la carta de la abuela del bolsillo de mi chaqueta. Sus palabras eran un puñal. Elena te robó la infancia, hijo. No lo olvides. Recordé entonces el día en que todo empezó a romperse. Tenía 12 años, y Elena 16. Era el cumpleaños de abuela, y la finca bullía de primos y tíos bebiendo sangría bajo las estrellas. Yo había encontrado un nido de pajaritos en el olivar, y emocionado, corrí a mostrarlo. Pero Elena, celosa de mi cercanía con abuela siempre su favorita, me empujó contra un tronco. No seas idiota, Javier. Abuela odia a los débiles. El pájaro cayó, roto, y con él algo en mí. Semanas después, abuela me confesó que Elena había mentido sobre mí. Dijo que yo había roto una figura de porcelana valiosa. Y abuela, creyéndola, me castigó con semanas de aislamiento. Fue la primera traición. Un corte superficial que sangró durante años. Ahora, con 38 años, ese corte era una cicatriz profunda. Trabajaba como periodista freelance en Madrid, cubriendo escándalos políticos que me dejaban un sabor amargo en la boca, pero nada comparado con el veneno de mi propia sangre. Elena, en cambio, era la reina de las apariencias, casada con un banquero mediocre, madre de 2 adolescentes que apenas la miraban, y dueña de una boutique de moda en Salamanca que olía a deudas y a sueños rotos. La casa de abuela no era solo ladrillos, era su salvavidas. Su boleto a la estabilidad que yo, el perdedor de la familia, nunca le negaría. O eso creían. Al día siguiente, recibí la primera llamada de amenaza. Era mi primo Luis, el abogado de la familia, un tipo con corbata floja y conciencia elástica. Javier, piénsalo. Si no cedes, iremos a los tribunales. Hay precedentes para impugnar testamentos por coacción emocional.
Coacción. La palabra me hizo reír. Un sonido hueco que resonó en mi cocina vacía. ¿Coacción? Elena había coaccionado a abuela durante años, visitas fingidas. Regalos caros que ocultaban préstamos impagos. Promesas de cuidar la finca que nunca cumplió. Yo, en cambio, era el que volvía cada verano. El que arreglaba goteras y podaba olivos. El que escuchaba las historias de abuela sobre la guerra civil. Sobre cómo su marido había muerto en el frente republicano, dejando solo deudas y orgullo. Decidí no ceder. Envié un email al notario confirmando mi aceptación. Fue entonces cuando la venganza empezó a tomar forma. No era un plan maquiavélico, era algo más visceral, como el hambre de un lobo herido. Empecé a investigar. Como periodista, tenía contactos, un jeque amigo en Barcelona que me debía un favor. Un detective privado en Córdoba que cobraba en efectivo. Busca en los extractos bancarios de Elena, le dije al jeque. Y cualquier cosa sobre la boutique. Las respuestas llegaron en oleadas. Elena había estado desviando fondos de la herencia de un tío lejano, falsificando firmas para cubrir deudas de juego. Peor aún, había tenido una aventura con el contable de la familia. Un hombre casado que ahora chantajeaba con fotos. La traición no era solo mía, era un cáncer que devoraba a todos. Pero no se lo dije a nadie. En cambio, organicé una reunión familiar en la finca, bajo pretexto de cerrar el duelo. Llegaron todos, Elena con sus tacones que se hundían en la tierra. Mi madre con un rosario entre los dedos. Mi padre fumando en el porche. He decidido vender la casa, anuncié, sirviendo vino en vasos agrietados. El silencio fue un trueno. Elena palideció. ¿Venderla? Es de la familia. Era de abuela. Corregí. Ella quiso que yo decidiera. Los argumentos estallaron como fuegos artificiales, acusaciones de egoísmo, lágrimas de mi madre, silencios furiosos de mi padre. Esa noche, mientras ellos dormían en las habitaciones polvorientas, yo me senté en el despacho de abuela, hojeando su diario. Ahí encontré la prueba final. Elena había intentado envenenar la mente de abuela contra mí, inventando rumores de adicción, de deudas. Mi niña es veneno dulce, escribió abuela. Protégeme de ella, Javier. La semilla de la ruina estaba plantada. Pero aún no sabía cuán profundo crecería. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y mensajes que me ahogaban como el Guadalquivir en crecida. Elena no paraba, Javier. Por Dios, piénsalo en los niños. ¿Quieres que crezcan odiándote? Su voz, siempre modulada para la compasión, ahora crujía con pánico. Yo respondía con monosílabos, dejando que el silencio hiciera su trabajo, como el goteo de una cisterna que erosiona la piedra. En mi mente, la venganza se delineaba no como un golpe seco, sino como una sinfonía lenta, notas de duda, crescendos de desesperación, un final en fortissimo que los dejaría sordos. Regresé a Madrid con la maleta llena de documentos, el diario de abuela, copias de extractos bancarios, incluso una carta amarillenta de mi abuelo, escrita desde el frente en 1938, que abuela había guardado como talismán. Lucha por lo tuyo, Carmen. La familia es un campo de batalla. Leí esas palabras en el AVE, mientras el paisaje andaluz se desdibujaba en ventanales empañados, y sentí un escalofrío que no era del aire acondicionado. ¿Era esto lo que abuela quería? ¿Que yo convirtiera su herencia en un arma? Mi vida en la capital era un contraste bruto con la finca. Apartamento estrecho en un quinto sin ascensor. Noches de insomnio frente al ordenador, cubriendo corrupción en el ayuntamiento que me recordaba demasiado a mi propia familia. Tenía una novia intermitente, Laura, una editora con ojos verdes y paciencia infinita, que me había visto romperme antes. Javier, no dejes que te consuma, me dijo una noche,
mientras compartíamos una tortilla fría en la terraza. Le conté todo, la herencia, las traiciones. Ella escuchó, fumando un cigarrillo tras otro, y al final dijo, la venganza es un espejo roto. Te corta a ti primero. Tenía razón, pero el corte ya estaba hecho. El personaje intermedio en esta ópera familiar era Luis, mi primo el abogado. Siempre el pacificador, con su oficina en el centro de Sevilla llena de diplomas enmarcados y un olor a café quemado. Lo llamé una tarde, fingiendo debilidad. Luis, ¿y si cedo un poco? ¿Podríamos negociar? Su voz se iluminó como un faro en la niebla. Claro. Javier, ven. Hablemos. Fui, armado con una grabadora en el bolsillo. En su despacho, rodeados de pilas de papeles que olían a tinta y mentiras, me tendió una propuesta, ceder la finca a Elena a cambio de una compensación simbólica, y olvidar las irregularidades pasadas. ¿Irregularidades? Pregunté, inocente. Él tartamudeó, pero yo ya tenía la cinta, su confesión implícita de que Elena había falsificado documentos para un préstamo familiar años atrás. Es por el bien de todos, murmuró. El bien. Esa palabra me revolvió el estómago. De vuelta en Madrid, el twist empezó a gestarse en las sombras de mi investigación. El jeque me envió un archivo encriptado, correos entre Elena y su amante, el contable. No solo una aventura, era un plan para desviar fondos de la herencia de abuela misma. Habían fingido donaciones falsas a una ONG, pero el dinero acababa en cuentas offshore. Peor, una mención a el accidente de Javier en el 2012. Mi accidente. El choque en la autopista que me dejó con una cojera permanente y una adicción a los analgésicos que casi me mata. Elena había estado al volante esa noche, borracha de gin tonic en una fiesta familiar. Fue un error, me dijo entonces. Y yo, idiota, lo creí. Pero los correos decían, si Javier pregunta, di que fue el hielo. No podemos perder la finca por su culpa. Culpa mía. Siempre mía. La furia me invadió como una marea negra. Pasé noches enteras caminando por el retiro, bajo las farolas que proyectaban sombras alargadas como dedos acusadores. ¿Cómo podía Elena dormir sabiendo que me había robado no solo la herencia, sino pedazos de mi cuerpo y alma? Llamé a Laura, pero su teléfono sonaba en el vacío. Había roto conmigo esa semana, cansada de mis demonios. Solo. Absolutamente solo. Ese era el precio de la verdad, un vacío que el odio llenaba como un bálsamo ardiente. Decidí actuar. Envié copias anónimas de los correos a mi padre. Con una nota, pregúntale a tu hija porque casi me mata. Su respuesta fue un silencio de 3 días, roto por una llamada a las 2 de la mañana. Javier, es verdad. Su voz era un hilo desgarrado. Le conté todo, omitiendo solo el plan de venganza que bullía en mi pecho. Ven a casa, suplicó. Fui, no por reconciliación, sino por munición. En la casa de mis padres en el barrio de Salamanca, el aire olía a jazmín marchito y a secretos. Mi madre me abrazó, llorando, pero Elena no estaba. Su ha ido con los niños a la costa, explicó padre. Está destrozada. Hablamos hasta el amanecer. Padre confesó su propia culpa, había encubierto las deudas de Elena durante años, hipotecando su pensión para salvar su boutique. Quería protegerla, hijo. Como a ti. Pero la protección era ciega, y yo ya no era el niño que necesitaba escudos. Al marcharme, dejé caer la bomba, si Elena quiere la casa, que pague por ella. Con la verdad. Su rostro se descompuso, pero en sus ojos vi un atisbo de comprensión. El conflicto se expandía, no solo dinero, sino honor, ley, la frágil tela de la familia tejida con mentiras. Esa noche, en el tren de vuelta, juré que la ruina sería exquisita.
Pero no contaba con el primer contraataque, una demanda formal de impugnación del testamento, firmada por Elena y respaldada por Luis. Coacción emocional, decían. El juego acababa de volverse legal, y yo era el blanco. La demanda llegó como un mazazo en la nuca, certificada y sellada con el emblema del juzgado de Córdoba. La leí en un café de la Plaza Mayor, con el bullicio de turistas ahogando el zumbido en mis oídos. Impugnación por influencia indebida y falta de capacidad mental de la testadora. Elena no jugaba, había contratado a un bufete de lujo en Madrid, especialistas en herencias disputadas que olían a tiburones en aguas turbias. Mi respuesta fue instintiva, llamar al detective en Córdoba. Encuéntrame algo sucio sobre el abogado principal, le dije. Y rápido. Mientras esperaba, el peso de la soledad me aplastaba. Madrid, con sus avenidas anchas y sus bares llenos de risas ajenas, se sentía como una jaula dorada. Intenté trabajar un artículo sobre corrupción en la Junta de Andalucía, pero las palabras se torcían en la pantalla, convirtiéndose en ecos de mi propia historia. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden 9 bullía en mí como lava, por Elena, por su codicia que devoraba todo, por mis padres, ciegos guardianes de un altar falso, por abuela, cuya muerte no era cierre, sino detonador. Soñaba con ella, su rostro arrugado, sus manos temblorosas firmando el testamento. Venga, Javier. Hazme justicia. El detective llamó 2 días después. Tienes oro, amigo. El abogado de tu hermana, Ramírez, tiene un historial, sobornos en un caso de divorcio hace 5 años. Nada probado, pero hay testigos. Sonreí por primera vez en semanas. Un rictus amargo. Era el momento de activar al personaje intermedio definitivo, mi viejo amigo Tomás, un periodista retirado que ahora dirigía un blog de investigaciones en Sevilla. Javier, ¿otra guerra familiar? Eres masoquista. Bromeó cuando nos encontramos en una taberna de la Macarena, rodeados de azulejos que contaban historias de moros y cristianos. Le pasé el dossier. Públicalo. Anónimamente. Pero que duela. Tomás era el puente que me faltaba, un hombre de 50 y tantos, con barba cana y ojos que habían visto demasiadas traiciones periodísticas. Había perdido a su esposa por un cáncer que la familia ignoró, y desde entonces, su pluma era un bisturí. Esto no es solo venganza, ¿verdad? Es catarsis, dijo, sorbiendo su rebujito. Asentí. Catarsis con colmillos. Publicó el artículo una semana después, El bufete de las sombras, cómo Ramírez manipuló herencias en Andalucía. No nombraba a Elena, pero el olor a podrido llegaba directo a su puerta. Las llamadas de pánico de mi madre fueron el primer síntoma. Javier, han llamado de un periódico. ¿Qué has hecho? Elena contraatacó con furia ciega. Apareció en mi puerta una noche de tormenta, empapada y con el maquillaje corrido como lágrimas de tinta. Eres un monstruo. Quieres destruirnos a todos por una casa vieja. La dejé entrar, no por piedad, sino para ver el abismo en sus ojos. Nos sentamos en mi sofá raído, con el trueno retumbando como un corazón acelerado. No es por la casa, Elena. Es por el coche. Por las mentiras. Por robarme la vida. Ella negó, sollozando. Fue un accidente, Javier. Estaba borracha, asustada por el divorcio de papá y mamá. Tú eras el fuerte, el que siempre salía airoso. Fuerte. La palabra me quemó. Yo, cojeando por las mañanas, tragando pastillas para dormir. ¿Fuerte? Le mostré los correos, impresos en papel barato. Su rostro se congeló. Esto es privado. Privado como mi pierna rota. Repliqué. El silencio que siguió fue un campo minado. Ella suplicó. Ofreció dinero que no tenía. Prometió terapia familiar. Pero en su voz oí el cálculo, el toantín de siempre.
La dejé ir al amanecer. Con una advertencia: retira la demanda. O el mundo sabrá quién eres. Creí que había ganado una batalla. Pero el conflicto se ramificaba como raíces venenosas. Mi padre, el eterno neutral, eligió bando, me llamó para decir que apoyaba a Elena. Es tu hermana, Javier. La sangre no se negocia. La sangre. Como si la mía no valiera. La desesperación me llevó a los límites. Una noche, en un bar de Malasaña, bebí hasta el olvido, despertando con un moratón en la sien y un mensaje de Tomás. Cuidado, amigo. Alguien husmeó en tu piso. Perenoye. ¿Elena? ¿Luis? Empecé a llevar una pistola de fogueo en la guantera del coche. Un relicto de mis días de reportero en zonas calientes. El dinero entraba a cuentagotas, vendí un artículo sobre el escándalo familiar, disfrazado de ficción. Pero la finca languidecía sin atención. Sus olivos sedientos como mi alma. Entonces llegó el primer H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN, una carta de mi sobrino mayor, Pablo, de 15 años. Tío, ¿por qué odias a mamá? Solo queremos la casa para las vacaciones. Sus palabras, garabateadas en papel de colegio, me partieron en dos. ¿Estaba destruyendo inocentes en mi cruzada? Laura me había advertido, consecuencias en cadena. Pero el odio era un río caudaloso, una vez desatado. No se detiene. El clímax se acercaba. Elena retiró la demanda, pero con una condición: una reunión en la finca, con un mediador neutral. Acepté. Era mi trampa. El viaje a Córdoba fue un descenso al infierno personal. El AVE traqueteando como mis nervios expuestos. Llovía a cántaros. Un diluvio bíblico que convertía los campos en lagos de barro, reflejando mi alma revuelta. La finca me recibió con su portón chirriante, oxidado por el abandono, y el olor a tierra húmeda mezclado con podredumbre. Había contratado a un jardinero local para que podara lo básico, pero el lugar gritaba abandono, ventanas empañadas, el pozo seco como mi perdón. Llegaron al atardecer, en coches relucientes que chapoteaban en los charcos. Elena primero, con los niños a remolque Pablo y la pequeña Ana, con mochilas de Disney que contrastaban con la crudeza del paisaje. Mi madre y padre en el segundo vehículo, él con una carpeta bajo el brazo, ella con un crucifijo que apretaba como ancla. Luis cerraba la caravana, su sonrisa profesional enmascarando el nerviosismo. El mediador era un tipo anodino de la diócesis, Padre Miguel, un sacerdote jubilado con ojos de sabueso y una fe en la reconciliación que rayaba en la ingenuidad. Nos reunimos en el salón principal, alrededor de la mesa de roble donde abuela tallaba sueños con sus uñas. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes que parecían fantasmas familiares. Empecemos por el principio, dijo el padre, con voz suave como aceite. Elena habló primero. Un monólogo lacrimógeno, su vida de sacrificios. Las deudas del banco. Como la finca era el último lazo con abuela. Los niños asintieron. Pablo con mirada acusadora que me taladraba. Mi turno llegó como un veredicto. No es la casa, dije, voz ronca. Es la verdad. Elena, cuéntales del accidente. El silencio fue un vacío aspirante. Ella palideció, balbuceó excusas. Pero yo saqué las fotos, el coche destrozado, mi pierna enyesada, los informes médicos que ocultaba. Mi padre se levantó, rostro ceniciento. Es verdad, hija. Elena rompió entonces. Un dique de mentiras derrumbándose en sollozos guturales. Fue un error. Estaba destrozada por el divorcio de vosotros. Javier siempre fue el favorito, el que abuela mimaba. Yo solo quería algo mío. Favorito. La palabra era un veneno dulce. Mi madre gimió, un sonido animal, y abrazó a Elena como a una niña perdida. El caos estalló, gritos cruzados,
Pablo huyendo al porche bajo la lluvia. Luis murmurando sobre acuerdos confidenciales. Yo observaba, el corazón latiendo con una mezcla de triunfo y náusea. Este era el CAO que había orquestado. No un duelo físico, sino un desgarro emocional que dejaba heridas abiertas. Pero entonces, el Twist, mi padre, con manos temblorosas, sacó un sobre del bolsillo. Javier, hay algo que debes saber. Era una carta de abuela. No la que yo conocía, sino una posterior, fechada una semana antes de su muerte. Mi niño, perdóname. Elegí mal. Elena no es la villana, lo fui yo. Le robé años de amor por celos del pasado. La casa es para ella. Quema esto. El mundo se inclinó. Abuela, ¿traidora? Las palabras bailaban en la página. Confesaba haber favorecido a Elena en secreto durante años, culpándome injustamente por deudas familiares que eran suyas. El accidente de Elena había sido encubierto por abuela misma, para proteger a su niña prodigio. Yo, el vengador, era el villano. El salón giró. Voces lejanas como ecos en una cueva. Elena me miró, no con odio, sino con una piedad que ardía peor que el fuego. Huí al olivar bajo la tormenta, el barro chupando mis zapatos, la cojera un recordatorio punzante. Todo por nada. La venganza. Mi armadura se resquebrajaba. Regresé empapado, y el padre Miguel me esperó en la puerta. El perdón no es debilidad, hijo. Es la única herencia verdadera. Pero el daño estaba hecho. Pablo me escupió traidora al pasar. Mi madre se negó a mirarme. Y Elena, rota pero ergida, susurró: toma la casa. No la quiero manchada de sangre. Esa noche, solo en el dormitorio de abuela, quemé la carta en la chimenea. Las llamas devoraron las palabras, pero no el fuego en mí. La decisión era irrevocable, cedería, pero no sin un último corte. El amanecer trajo una tregua frágil, el sol filtrándose por las persianas como un mentiroso compasivo. La familia se dispersó en murmullos. Mi madre y padre partieron a primera hora, él con una palmada en mi hombro que pesaba como plomo, ella con un beso frío en la mejilla. Elena se quedó, organizando a los niños en el patio, su voz un hilo tenso que pretendía normalidad. Pablo, no saltes el charco. Ana, come tu pan. Yo la observaba desde la ventana. El twist de la noche anterior royéndome como ácido. Abuela, mi faro, había sido la arquitecta del caos. ¿Por qué? Celos de un amor que Elena le robó en la juventud. Las piezas encajaban en un rompecabezas grotesco. Yo, el chivo expiatorio de pecados ancestrales. Decidí confrontarla. Bajé al patio, el aire cargado de jazmín y resentimiento. Hablemos, dije. Ella se tensó, pero asintió, enviando a los niños a jugar en el olivar. Nos sentamos en el banco de piedra donde abuela contaba cuentos de aparecidos. Lo siento, Javier, empezó. Por el coche, por las mentiras. Pero tú lo empeoraste todo con tu odio. Odio. La palabra me erizó la piel. No era odio. Era justicia. Hasta que abuela me apuñaló desde la tumba. Le conté mi incredulidad, el vacío que la carta había acabado. Elena lloró. No teatro esta vez, sino lágrimas crudas que surcaban su rostro como ríos secos. Abuela me obligó a mentir. Dijo que si no te culpaba del accidente, perdería la finca. Era su forma de controlarnos ambos. Control. La familia como marioneta en manos de una anciana amargada por la guerra y la viudez. Hablamos horas, desentrañando el nudo. Las deudas de Elena no eran solo vicio, sino un intento de rescatar la boutique que abuela había saboteado en secreto, celosa de su éxito. Mi cojera, mi aislamiento, frutos de una venganza intergeneracional.
El pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb se transmutaba en una tristeza profunda. Un duelo por lazos que nunca existieron. Pero el Toantín persistía, si cedo la casa. ¿Qué gano yo? Pregunté. Ella se encogió. Nada. Pero quizás paz. La paz era un lujo que no podía permitirme aún. Regresé a Madrid esa tarde, con el motor rugiendo en la autovía como mi pulso. El tráfico era un río de metal. Bocinas un coro de frustraciones ajenas. Llamé a Tomás desde un área de descanso. El artículo salvó mi pellejo, pero el juego cambió. Le conté el twist. Él silbó. Javier, esto es material para un libro. Pero ¿y ahora? Ahora, consecuencias. La demanda estaba retirada, pero el escándalo de Ramírez había salpicado a Luis, quien dimitió de la familia en un email gélido. No puedo mediar en locura. Mi trabajo sufría, editores dudaban de mi objetividad. Y Laura, al enterarse por un amigo común, me bloqueó en todo. La desesperación me llevó a los bares de Chueca, donde el alcohol era un bálsamo temporal. Una noche, ebrio, marqué el número de mi padre. Papá, ¿por qué nos dejó pudrirnos? Su voz, ronca por el tabaco, confesó, tus madre y yo. Nos divorciamos en secreto hace años. Elena lo sabía, y lo usó para manipular a abuela. Yo solo quería paz. Paz. Otra vez esa palabra, un espejismo en el desierto de mentiras. Colgué, vomitando en el callejón, el asfalto frío contra mis rodillas. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN llegó en oleadas, por herir a Pablo, por romper a mi madre, por desenterrar fantasmas que abuela quiso enterrar. Pero la venganza, aunque torcida, había expuesto la podredumbre. Vendí la finca no a Elena, sino a un colectivo de artistas locals que prometieron restaurarla como centro cultural. El dinero, modesto, lo doné a una ONG para víctimas de accidentes de tráfico. Un cierre simbólico, pero el vacío persistía. Elena me escribió una semana después, gracias por la verdad. Pero la perdí todo, el matrimonio se rompió por los correos. Su marido, el banquero, la había dejado, llevándose a los niños a Barcelona. Reacción en cadena, mi venganza. Mi twist. Había devorado sus pilares. Respondí, lo siento. Pero la familia ya estaba rota. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento. El otoño tiñendo Madrid de ocres melancólicos que reflejaban mi alma desvaída. La finca, ahora en manos de extraños. Aparecía en redes sociales, fotos de talleres de poesía en el patio, conciertos bajo las estrellas en el olivar. Una puñalada cada like. Recordatorio de lo que había perdido y ganado. Elena se mudó a un apartamento modesto en Sevilla, trabajando como dependienta en una librería irónico, para alguien que había quemado tantos capítulos de nuestras vidas. Los niños la visitaban quincenalmente. Pablo con un resentimiento que se diluía en llamadas esporádicas a mí. Tío, ¿por qué todo es tan jodido? Mis padres se divorciaron formalmente ese invierno. Una ceremonia civil fría en el registro de Madrid, sin invitados. Mi madre se refugió en un convento de monjas en Toledo, rezando por almas perdidas, la suya, la nuestra. Padre se quedó en la casa familiar, vendiendo muebles para pagar deudas acumuladas. Me visitó una vez, con una botella de Rioja y ojos hundidos. Hijo, tu decisión. Nos liberó, aunque duela. Liberados. Como pájaros con alas cortadas, revoloteando en jaulas invisibles. Yo, el arquitecto de la ruina, me hundí en el trabajo. Un libro, Herencias de sangre. Un memoir disfrazado de novela que escaló listas en España, ganándome aplausos y maldiciones. Críticos lo llamaron un drama familiar crudo, al estilo de Almodóvar meets True Crime. Elena lo leyó. Me escribió, duele, pero es justo. No respondí,
El perdón era un puente quemado. El clímax residual llegó en primavera. Una carta de la diócesis, Padre Miguel, moribundo de cáncer, pedía verme. Fui a Córdoba. El tren único de viajes pasados. En su habitación de hospital, rodeado de Biblias y tubos, me tomó la mano. El mediador falla, Javier, pero Dios no. Perdona, o te consumirá. Murió esa noche. Sus palabras un eco en mi cabeza. En la finca ahora un bullicio de artistas. Encontré a Pablo pintando un mural, una familia fragmentada, pero unida por hilos de luz. Para ti, tío, dijo. Lágrimas, por fin, lavaron la sal de la venganza. La historia no termina en redención hollywoodense. Cojeo aún por las mañanas. Las noches traen sueños de abuela riendo en el olivar. Elena y yo hablamos ocasionalmente. Conversaciones tensas salpicadas de lo siento. La familia, rota, se recompone en fragmentos, cenas navideñas incómodas, mensajes de cumpleaños. La lección, later es símbolo 1 a 3 tú es un fuego que calienta y quema, sus consecuencias. Cadenas irrompibles. Hoy, bajo el sol andaluz en una visita a la finca restaurada, siento la paz esquiva. La casa ya no es mía, pero su espíritu de traiciones y amores torcidos vive en mí. Firmé no solo un testamento, sino mi propia metamorfosis. Y en ese equilibrio precario, encuentro no victoria, sino supervivencia.